aquí en esta charla que, bueno, hemos tratado de poderla organizar con el objetivo de poder entregar un poco más una idea significativa acorde a lo que es el pilar de salud como tal y que sobre todo el objetivo principal de esta charla es tratar de involucrar a distintos profesionales del área de salud para que nos puedan dar un aporte desde justamente la visión del campo médico, ¿no? Entonces, obviamente en este caso nosotros vamos a tratar de direccionar un poco la temática de la charla, también sobre el tema ¿cómo se llama? En este caso, el tema de proyectos. Entonces, inicialmente voy a hacer una explicación muy breve de cómo en este caso los recursos, en este caso, son afectados por todo el tema de la incidencia de lo que viene a ser básicamente el tema del ausentismo en base a lo que viene a significar la pandemia mundial que estamos viviendo, ¿no? Desde hace un poco más de un año, ¿no? Entonces, inicialmente les explico brevemente cómo se ha configurado un poco esta parte, ¿no? Eh, bueno, en esta parte de aquí he tratado de indicarles un poco sobre el tema de proyectos. Bueno, la mayoría de nosotros ya lo comprendemos muy claramente. Sin embargo, he puesto aquí un pequeño gráfico donde destaco que un proyecto obviamente necesita cumplir objetivos. Estos objetivos, en este caso, son llevados o se pueden lograr alcanzar por medio de justamente los recursos. En este caso son recursos que pueden ser físicos, como en este caso también lo que es el personal como tal, o sea, el recurso humano como tal. Entonces, el recurso humano como tal es en este caso gestionado, dirigido, o en este caso el PM, por el director de proyectos, que por ejemplo a nivel de proyectos ágiles es más como una especie de facilitador, como también ya algunos de nosotros lo conocemos. Entonces, obviamente, este tema muy importante, que es el poder dirigir, gestionar los recursos, va a afectar a lo que es justamente la triple restricción, que es el cronograma, el alcance y los costos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros tenemos ya contemplado o tenemos planificado que para un determinado proyecto ya tenemos un grupo de trabajo como tal, y ese grupo de trabajo por algún motivo está ausente o no está dentro de las actividades que se deben realizar para poder cumplir, en este caso, los objetivos del proyecto, eso me va a afectar a mi cronograma. Y obviamente también va a afectar al alcance porque es probable que nos toque, por ejemplo, crear nuevas tareas o nuevas actividades, que finalmente todo eso también va ligado con el tema de costos, porque todo esto justamente como es una triple restricción, se debe crear como que una reconfiguración al momento de que alguno de estos puntos importantes como que se salga de control, ¿no? Eso obviamente va a aumentar la incertidumbre y va a aumentar justamente o va a incidir en el tema de riesgos como tal, ¿no? Haciendo una breve reseña, bueno, entendemos en este caso que el COVID-19 llegó, bueno, no solamente en este caso al Ecuador, sino en algunos países a partir del año 2020, pero bueno, se detectó justamente en diciembre del año 2020. En este caso, aquí dice como una especie de ciclo para ver en qué etapa justamente estamos, ¿no? Bueno, inicialmente apareció el COVID-19, llegó al país, luego vino y básicamente hizo un caos, un tema caótico a nivel de los hospitales, el tema de los enfermos comenzaron a aparecer. En este caso, ya luego de eso comenzamos a tener justamente el tema de los decesos, de las personas que comenzaron a fallecer. Acorde a eso tuvimos que irnos acoplando un poco, y no solamente nosotros, sino en este caso a nivel mundial, con el tema de las normas de bioseguridad. Eso provocó en este caso un tema de aislamiento. Bueno, ahí comenzamos con todo el tema del teletrabajo. Eh, También apareció la problemática de que no todos, en este caso los cargos, se podían aplicar a un ambiente, en este caso direccionado a teletrabajo, sino que eran cargos incluso operativos que estaban como en primera línea de muchas, en este caso de líneas importantes a nivel de producción, por ejemplo, que no podían teletrabajar. Entonces, en este caso a las personas que les tocaba, en este caso, salir igual a las calles, a sus trabajos, a cumplir con sus tareas, tenían que adoptar las normas de bioseguridad que en este caso las autoridades ya habían designado. Y actualmente ya nos encontramos en una fase de vacunación.
Respecto al director de proyecto, como sabemos, tiene una esfera de influencia, ¿no? Aquí lo he puesto súper puntual, donde básicamente el director de proyecto necesita, o en este caso, a través de los gestores de recursos, justamente adquiere su equipo de trabajo, ¿no? En este caso, de igual manera, aquí he puesto un gráfico donde indica que el proyecto como tal, como ya sabemos, tiene que cumplir los objetivos, pero a nivel, orientándonos un poco más hacia el tema ya empresarial, o en este caso a nivel de fábrica o este tipo de empresas, generalmente el project manager, en este caso, viene a interactuar o a trabajar con dos roles súper importantes a nivel de la empresa. En este caso, con el médico ocupacional y con, en este caso, también el gerente de seguridad industrial. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en este caso el PM tiene que gestionar justamente su equipo de proyectos a través también de estos roles importantes dentro de la empresa, porque ellos le van a permitir hacer en este caso como un feedback de todo, de cómo es básicamente el estado situacional del personal. Entonces, por eso es importante esta interacción que existe entre el director de proyecto y estos otros dos roles muy importantes dentro de la organización, ¿no? Y todo esto permite justamente que los objetivos del proyecto como tal se puedan alinear y se puedan cumplir, ¿no? Entonces, una vez explicado un poco en contexto en lo que es o lo que significa en este caso el tema de los recursos como tal para el proyecto, en este caso también para la empresa como tal, voy a dar paso en este caso al doctor Boris Hidrobo, que va a comenzar a hacer un poco la explicación sobre el tema ya central, que es todos los aspectos que justamente van a inferir sobre el tema de ausentismo, orientado justamente un poco sobre todo lo que hemos tenido que vivir en base al tema de la pandemia provocada por el COVID-19, ¿no? Entonces, a continuación voy a dar paso al doctor Boris Hidrobo para que continúe. Ok, gracias Fabricio. Bien, buenas noches con todos, ¿no? En primer lugar, les agradezco por permitirme participar aquí de esta charla. Bien, vamos a iniciar un poquito con lo que son ciertos términos o definiciones que tal vez para muchas personas ya son conocidos, especialmente en el ambiente médico, recursos humanos, trabajo social, pero no necesariamente en otras áreas y que justamente implica a veces confusión a la hora de poder determinar en qué situación está nuestro trabajador. Como ustedes saben, es importante primero aclarar la diferencia entre el agente etiológico que produce la COVID-19, que es el SARS-CoV-2, y la enfermedad como tal. Siempre pongo el ejemplo del VIH y el SIDA para poderlo entender de mejor manera, ¿no? El VIH asimismo es el agente etiológico y el SIDA es la enfermedad. ¿Por qué lo doy? ¿Por qué lo explico? Porque no necesariamente, como vamos a ir viendo al pasar las diapositivas, una persona que tiene la presencia del virus está enferma. En cambio, sí de ley, una persona que está enferma es porque es portador del virus. Los médicos ocupacionales, como ustedes saben, somos un médico que está ambientado en el campo laboral y que no solamente debe comprender de los aspectos médicos, sino también del aspecto gerencial, producción, administrativo, de todas las áreas, ¿no? Que, como ustedes bien dominan, son indispensables para el funcionamiento correcto de toda empresa. Es importante aclarar que los médicos ocupacionales tenemos la potestad de poder dar hasta 3 días de permiso médico por cualquier razón de enfermedad general, enfermedad común, y dentro de las cuales está la COVID-19, ¿no? A partir del 4.º día, como ustedes saben, tiene que intervenir por temas de subsidios el Seguro Social. También vamos a hablar un poco de lo que es el reposo médico por COVID, ¿no? Que es un documento médico que le tiene que emitir a sí mismo el galeno a una persona que está enferma. Cuando hablamos de aislamiento y cuarentena, esto también en algún momento se creó una incertidumbre, ¿no? La gente dice, bueno, ¿qué es aislamiento? ¿Qué es cuarentena? Siempre cuando hablamos de aislamiento hablamos de personas que están infectadas, independientemente si están o no enfermas, están contagiadas. Mientras que cuando hablamos de cuarentena, hablamos de un individuo que básicamente nosotros consideramos que está sano, pero a su vez está expuesto. Y por lo tanto, hay que mantenerlo separado de las personas que posiblemente están contagiadas en el medio ambiente. Recuerden que cuando hablamos del contexto de pandemia, nos referimos a una enfermedad que ya está globalizada en todos los continentes y por lo tanto, tal cual en otros países en el Ecuador, es una enfermedad comunitaria. Siguiente.
Es importante también tener claro lo que son las pruebas de diagnóstico. Especialmente vamos a hacer énfasis en lo que es el PCR, ¿no? Que es una reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. ¿Qué quiere decir todas estas palabras? Que vamos a ver una secuencia real de parte genética del virus y por lo tanto esta tiene una capacidad de tener falsos positivos muy bajos. De hecho, es la prueba gold estándar o la prueba ideal para poder confirmar el diagnóstico de COVID-19. El certificado médico por enfermedad y certificado médico por aislamiento. Estos son certificados médicos en el primer caso por enfermedad que se van a emitir cuando sabemos que existe una persona, que puede ser un trabajador, obviamente, que tiene sintomatología relacionada con COVID, o sea, es una persona que tiene ya diagnóstico de COVID-19. Y cuando hablamos de aislamiento, como lo indicaba hace un momento, es un certificado médico en el cual la persona puede o no estar con la enfermedad, ¿verdad? Pero lo que sí se sabe es que está contagiado, tiene el virus y por lo tanto es recomendable que esta persona se aísle, esté en su domicilio, dentro de su domicilio a su vez debe estar aislado en un cuarto separado del resto de sus familiares y si es posible, como bien indicaba Fabricio, que siga laborando porque no necesariamente debe estar enfermo o puede estar enfermo. Sin embargo, no todas las personas pueden acogerse a esta modalidad de trabajo y como vamos a ver más adelante y como bien lo explicaba Fabricio, esto obviamente va a influir en la productividad de la empresa. Siguiente. Esto también, en cierta manera, especialmente en los últimos tiempos, ha traído dilemas, conflictos, etc. Cuando hablamos de hisopado, de hecho los trabajadores constantemente me dicen a mí, doctor, es que me hice el hisopado, pero ¿hisopado de qué? Es la pregunta. ¿Hisopado de antígenos o hisopado PCR? Esto es importante porque, como podemos ver, hasta el momento, aunque he visto que hay cierta documentación por parte del Seguro Social en la cual se solicita que también se aprueben a los hisopados de antígenos como métodos de confirmación, hasta el momento, por medio del Ministerio de Salud Pública, se sigue manteniendo el hisopado PCR como la prueba gold estándar, como les decía hace un momento, o la prueba de confirmación para el virus de la COVID-19, para la enfermedad de la COVID-19. Ahora, ¿por qué es importante hablar también de la prueba de antígenos? Porque en vista de la escasez del hisopado PCR, de la reacción en cadena de polimerasa, hemos tenido que vernos en la necesidad, en la población en general, los médicos, etcétera, de utilizar otros métodos de detección, como son las pruebas de hisopado de antígenos, que básicamente lo que hace es ver un fragmento de cadenas proteínicas o de proteínas que componen el virus, y otras pruebas como las pruebas de anticuerpos que vamos a ver más adelante en esta misma diapositiva, que básicamente son muy útiles en relación al tiempo en el cual vamos a pedirle al paciente. Por ejemplo, en términos generales, una prueba de anticuerpos no debería solicitarse en una persona que se sospecha de la enfermedad menor a 7 días. ¿Por qué? Porque como sabemos, a partir de los 7 días es que recién se van a comenzar a formar anticuerpos y por lo tanto no tiene ningún sentido, ningún criterio clínico ni médico solicitarla antes. Aquí tenemos dos tipos de valoración, la IgG y la IgM, ¿no? La IgG básicamente se debe solicitar a partir, o sea, se las pide en conjunto, pero la vamos a encontrar elevada a partir del día 14, y la IgM, como les indicaba, se va a elevar a partir del día 7. Entonces, como podemos ver, hay que tener un criterio para pedir la prueba de anticuerpos y hay que más o menos ir relacionando o ir pensando con lo que nos vamos a encontrar en el examen de acuerdo a nuestro paciente. Si vemos la siguiente diapositiva, gracias. En esta diapositiva básicamente nos va a explicar en relación a los días, como pueden ver ustedes abajo, tenemos el 0, el 5, el 7, el 14, el 21, el 28, el 35, etc. Estos básicamente van a ser los días en los cuales vamos a tener un paciente, una persona, desde el día 0, desde el día que aparentemente comenzó el contagio, ¿verdad? Hasta el día 35, que más o menos es cuando, Dios mediante, si es que no se puso grave el paciente y no se murió, el paciente ya queda con inmunidad. Y aquí a un costado ustedes pueden ver las líneas. Tenemos una línea moradita medio azul, una línea verde y una línea roja. Y aquí podemos ir viendo nosotros cómo se va a ir presentando, ¿no? Cuán sensibles son estas pruebas de acuerdo al número de días de sintomatologías o del paso de la enfermedad de la COVID-19 en el paciente. Entonces, por decir algo, durante los primeros días, el periodo asintomático, como ustedes ven, no tiene ningún sentido
La línea verde, que es la de IgM, IgG, pedir una prueba de anticuerpos. Obviamente le va a salir negativa. Mientras que a medida que pasa del día 0 al día 5, es mucho más factible que si nosotros pedimos una prueba PCR o una prueba de antígenos, nos comienza a marcar ya positiva. Aquí en el inicio de la enfermedad no estaba muy claro este tema. De hecho, muchas veces se habló de que podíamos mandar un hisopado PCR desde el primer momento que habíamos tenido contacto con una persona contagiada con COVID. Y bueno, ahora se ha venido aclarando un poco más el tema y por eso se dice en la actualidad que un hisopado PCR o una prueba de antígenos es más recomendable mandárselo a una persona a partir de más o menos desde el cuarto o quinto día de haber tenido el contacto donde se sospecha que pudo haberse contagiado. Antes de eso, las probabilidades van a ser muy bajas o muy escasas de que salga positiva la prueba. Como ustedes pueden ver, si seguimos la línea morada, se va marcando más, va aumentando, ¿verdad? La marcación de ambas pruebas, de las de antígenos y de la PCR, pero más o menos a nivel del día 21, como ustedes pueden ver, la línea morada ya va declinando. ¿Esto qué quiere decir? Que por decir algo, ¿no? Si esta es la evolución normal de la enfermedad, no se agravó, no se murió, etcétera, ya a partir del día 28 es muy probable, no digo imposible, que si yo ya le solicito una prueba de antígenos o de hisopado PCR, me salga negativa o comience a darme ya negatividad. Asimismo, la línea verde que habla de la IgM, como ustedes pueden ver, comienza más o menos a revelarse, a detectarse, a valorarse desde el día 7, más o menos a nivel del día 14 está en su punto máximo, y aquí también comienza a aparecer el día 14 ya la IgG. La IgG es importantísima porque es la que, si ustedes ven, es la línea roja. Esta no tiene fin porque se supone que esta debería quedar por siempre en la persona una vez que ha sufrido la enfermedad y que queda inmunizada, producto de la enfermedad, o en su defecto, como ustedes están viendo ahora, toda la temática que tiene que ver con la vacunación, es la que se valora después de un tiempo de que nos hemos vacunado para saber si realmente hemos o no hemos quedado inmunizados. Siguiente. Bien, acá vamos a ver ciertas definiciones con respecto a los casos, ¿no? En un inicio siempre se habló de los casos sospechosos, casos probables, casos confirmados, casos descartados. Básicamente, cuando hablamos de un caso sospechoso, es una persona que tiene un síndrome respiratorio agudo que por algún motivo nosotros tenemos una sospecha clara, por eso es caso sospechoso, de que pudo haber contraído la COVID, el SARS-CoV-2 y por lo tanto tiene la COVID-19. Es importante tener claro aquí que puede que nosotros, el caso sospechoso, todavía no tengamos un método de confirmación. O sea, clínicamente, yo llego a la conclusión de que mi paciente, mi trabajador, tiene COVID o tiene toda la sintomatología de COVID. Sin embargo, todavía no lo puedo yo confirmar mediante una prueba PCR. Otra cosa que es importante aquí como caso sospechoso son las personas o los trabajadores en general, llevándolos al ámbito laboral, que han tenido contacto cercano con una persona que ya es un caso confirmado. Entonces, por lo tanto, esta persona tiene una sospecha muy alta y hay que hacerle un seguimiento para ver si es que en los próximos días no va a comenzar a dar sintomatología porque lo más probable es que se haya contagiado. Vemos que con casos probables hay una cierta incertidumbre, ya que en agosto de 2020 y en marzo de 2021 existieron ciertos cambios con respecto a las definiciones. Como vemos en el de agosto de 2020 hablamos de casos, el probable es un sospechoso por clínica, o sea, por síntomas o por algún vínculo epidemiológicamente hablando con una persona contagiada, confirmada a sí mismo la otra persona, que de alguna manera no pudo acceder a la prueba de confirmación, que es el hisopado PCR, o tuvo una prueba que no fue satisfactoria o no fue concluyente. En cambio, ya vemos en la definición de caso probable de marzo del 2021, es el mismo caso sospechoso, ¿verdad? Que de alguna manera sí mismo no pudo hacerse un hisopado PCR, pero aquí se incluye, o es lo que se intenta por lo menos incluir. La diferencia está en que se intenta incluir también a la prueba de antígenos. Esto es importante, ¿por qué? Porque si llegara a suceder esto de que definitivamente queda también la prueba de antígenos como una prueba de confirmación, por lo menos en el Ecuador, donde vemos que la disponibilidad de hisopados PCR es cada vez más baja, y especialmente en un inicio, en cambio, los precios y los costos eran muy elevados de esta prueba, poder hacernos una prueba de antígenos
son pruebas de detección rápida, por si acaso, de antígenos, que tienen una sensibilidad muy alta, pero que se estipule que también esa prueba es de confirmación ya como una disposición de salud general en el Ecuador, ayudaría porque obviamente tendremos un recurso más y no solamente nos limitaríamos a una sola prueba para poder hacer diagnósticos de confirmación. Sin embargo, como vemos, este tema del antígeno, de la prueba de antígeno, de prueba rápida de antígeno, todavía está en discusión. Los casos confirmados obviamente son casos sospechosos cuyas pruebas hisopados PCR han dado positivas y por lo tanto se determina por signos y síntomas, o sea, por todo lo que es la enfermedad de que la persona tiene COVID. Y un caso descartado es el mismo caso sospechoso que luego de hacer los estudios complementarios, en este caso el hisopado PCR, por ejemplo, y otros como pueden ser otros estudios complementarios que a veces se utilizan como, por ejemplo, tomografías de pulmón o otras pruebas que se hacen de laboratorio también que vamos a hablar un poquito más adelante, se llega a la conclusión de que el caso es descartado y definitivamente es otra la enfermedad que lo tiene convaleciente al trabajador o paciente. Siguiente. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, incluso habían criterios, siguen existiendo los criterios de alta médica hospitalaria. O sea, hablamos del trabajador o el paciente que se pone grave, tiene que ser ingresado por algún motivo de salud, obviamente, y hay que tener ciertos criterios. Los criterios como tal no los voy a citar porque son muy relacionados a la parte médica, pero sí quisiera detenerme en dos cositas aquí, ¿no? La primera, como ustedes pueden ver, es que aquí también se habla siempre de un PCR, que es una prueba de laboratorio que nosotros los médicos solicitamos, pero hablamos aquí de la proteína C reactiva. Esto es importante porque causa mucha incertidumbre o confusión en la población en general. Y como ustedes pueden ver, hay otras enzimas, otras pruebas que se pueden enviar para ver la evolución del paciente crítico o si un paciente que no está en estado crítico, sabemos que se nos va a poner crítico en los próximos días, horas o semanas. Son justamente eso, para eso sirven estas pruebas. Y lo otro importante de esta diapositiva es que es lo que pueden ver al final. Dice, estos resultados siempre deberían estar acompañados de valores negativos de carga viral. O sea, volvemos a hablar de la PCR. Incluso se solicita que deben ser dos hisopados, dos PCRs que deben dar negativos y el paciente debe estar obviamente afebril, asintomático, etc. O sea, como ustedes ven, se le sigue dando una prioridad indispensable a la prueba de hisopado PCR como método no solamente de confirmación, no solamente para descartar el caso, sino también, como ustedes ven, como un criterio indispensable de alta médica hospitalaria. Siguiente. Bien, cuando hablamos de los diagnósticos, y yo me imagino que todo esto implica, les causa muchas incertidumbres a nivel laboral, hemos visto que les dan el IES, el Ministerio de Salud Pública, el médico particular, el médico privado, la Junta, etcétera, va a emitir ciertos códigos que pertenecen a una codificación que utilizamos los médicos para poder establecer las enfermedades y se crearon básicamente algunos códigos como son el V07.1 y el V07.2. El primero, el 07.1, que básicamente habla de COVID-19 con virus identificado, y el 07.2 que habla de COVID-19 con virus no identificado. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros los médicos tengamos disponibilidad de estos tipos de diagnósticos para poder establecer al paciente COVID? Porque como ustedes ven, y ustedes saben en términos generales, es verdad que para poder confirmar, como yo les decía, descartar o incluso aislar a una persona por el motivo de la COVID-19, yo utilizo el hisopado PCR como el examen. Pero si ustedes se dan cuenta, y ustedes lo han notado en la mayoría de las enfermedades, no es un examen lo que a la larga hace que un médico llegue a un diagnóstico. A veces pueden ser muchos exámenes y definitivamente lo que siempre va a priorizar es el cuadro clínico, o sea, los signos, los síntomas, que es lo que al médico más los exámenes que por eso se llaman complementarios, complementan el diagnóstico y finalmente nos hacen a nosotros tomar una decisión de tomar un diagnóstico definitivo o algunos cuantos diagnósticos presumibles para poder finalmente llegar al definitivo. En este caso podemos tener el diagnóstico, como ustedes ven aquí, de virus identificado o con virus no identificado. Voy a detenerme en el de virus no identificado porque obviamente es el que va a causar más controversia. Es cuando yo tengo todos los datos clínicos y tengo todos los datos incluso de laboratorio, excepto
algún método que me indique que he detectado o identificado el virus. O sea, en este caso sería el hisopado PCR, y si se llegara a confirmar en la prueba de antígenos como prueba ya de confirmación, también la de antígenos, aunque igual, aunque no sea necesariamente establecida como prueba de confirmación para poder confirmar el diagnóstico, me refiero, tranquilamente yo puedo utilizar la prueba de antígenos como una prueba para poder identificar el virus, y por lo tanto ya no me quedaría como virus no identificado, sino que lo paso a virus identificado el diagnóstico, porque igual lo estoy identificando de otra manera, no con la PCR, pero lo estoy identificando. Y asimismo, como ya habíamos hablado, se emitirán o se emiten dos tipos de certificados médicos por enfermedad y certificados médicos por aislamiento. Aquí también me voy a detener un momento, porque ustedes han notado, no sé si lo han notado, pero por decir algo, el Ministerio de Salud, el IES, médicos privados, etcétera, podemos nosotros llegar a la conclusión de que tenemos un paciente enfermo, con fiebre, con tos, con ahogamiento, lo que nosotros le conocemos como disnea, y tenemos alguna forma de poder detectar que el paciente tiene el virus, o sea, PCR, antígenos, podemos otros exámenes anticuerpos, etcétera. O sea, nosotros llegamos a la conclusión de que el paciente está enfermo. Aquí se emite un certificado médico por la enfermedad. Pero asimismo yo puedo llegar a tener un paciente que por haber estado, digamos, en contacto con una persona que se sabe que está contagiada, se le hace un seguimiento, y dentro de los seguimientos se solicita un hisopado PCR, por decir algo, una prueba de antígenos, y resulta que en el hisopado PCR sale reactivo o positivo, ¿no? O sea, se detecta la presencia del virus. Pero el paciente pasan los días y no se enferma. Porque recuerden que la COVID-19 es una enfermedad muy compleja, porque va desde las personas asintomáticas que no tienen ningún síntoma y definitivamente son los que están propagando mayormente la enfermedad, y se sigue propagando a pesar de todas las medidas de control eh, biológico, las mascarillas, etcétera. Y estas son las personas, como les decía, más peligrosas, y estas personas básicamente la pregunta del millón es, ¿deberían estar afuera? No, deberían estar aisladas. O sea, deberían igual estar en sus casas, en una habitación, porque aunque ellos no, posiblemente no enfermen, se van a quedar dentro de los asintomáticos o con una sintomatología muy leve. Esto también es importante. Puede que lleguen a tener un día de dolor de cabeza, un día de malestar general, y ese fue toda la COVID para esa persona. Mientras que el otro se pone grave, hay que llevarlo a unidad de cuidados intensivos, intubarlo, etc. Por lo tanto, cuando hablamos de la emisión de un certificado médico por aislamiento, se establecen procedimientos actualizados a nivel del Ecuador, que este no debería superar los 10 días. Obviamente, ¿a quiénes les vas a dar este certificado de aislamiento por 10 días? A los trabajadores o personas que, como médico, tú consideras que son personas de alto riesgo, o personas que han estado dentro de un cerco epidemiológico, o sea, que han estado en contacto muy estrecho con una persona con diagnóstico confirmado y con posiblemente sintomatología de COVID-19. Siguiente. Cuando hablamos de emisión de certificados médicos, debemos hablar también de los casos sospechosos y los casos confirmados. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo un trabajador, un paciente, que tiene toda la sintomatología de sospecha de COVID. Pero yo obviamente en ese momento tengo que tomar una determinación, porque no lo puedo decir simplemente vaya a su casa, siga trabajando, etcétera, etcétera. Eso sería absurdo, ¿no? Porque yo sospecho de que tiene COVID. Entonces aquí la ley me permite a mí dar un certificado médico por sospecha hasta de 7 días. ¿Qué es lo que yo debo hacer o debería hacer? Utilizar esos 7 días para confirmar si el caso es, pasa de ser sospechoso a caso confirmado, valga la redundancia, o en su defecto, si producto de la prueba que le voy a mandar o las pruebas que voy a solicitar, el caso queda descartado. Entonces, como ustedes pueden ver más abajo, tenemos que el mismo sospechoso más una prueba hisopado, en este caso PCR positivo, nos confirma el caso, y ahí nosotros estamos en la potestad de extender los días como médicos. Todo esto es lo que está basado en los parámetros del Ministerio de Salud Pública, la documentación actualizada, por si acaso. Entonces, ¿hasta cuántos días yo me puedo extender? Más o menos un promedio de hasta 10 a 14 días. Obviamente, ya estamos hablando no de un caso sospechoso, ya pasó a ser un caso confirmado, como ustedes ven por el hisopado PCR. Pero aún así,
los procedimientos del Ministerio de Salud Pública nos indican a nosotros los médicos que si el paciente yo lo vuelvo a valorar después de esos días y considero que el paciente se está agravando más o sigue todavía con sintomatología, no mejora a pesar de la medicación y el descanso, yo puedo extenderle 7 días más. O sea que más o menos hablamos en promedio como mínimo 7 días siendo caso sospechoso, como máximo entre 10, 14 hasta 17 días siendo caso confirmado. Antes, aquí me voy a detener un ratito, antes siempre se decía que para poder dar el alta médica, yo tenía que, terminado la sintomatología, aparentemente el paciente se siente bien, etcétera, yo tenía que tener una prueba de hisopado PCR negativa o 2 preferiblemente para poder determinar el alta médica. Sin embargo, ahora lo que se nos ha indicado por medio del Ministerio de Salud Pública es que se darán estos días y una vez culminados estos días, el trabajador deberá reintegrarse automáticamente a sus labores. Y en el caso de abajo, cuando hablamos de las personas que son sospechosas por cerco epidemiológico, por contacto con una persona que ha estado contagiada, yo le puedo dar los 7 días por sospecha, aunque no tenga síntomas, y este se podrá extender dependiendo ¿no? del resultado de la PCR. Por ejemplo, en este caso, la persona puede tener una prueba de hisopado PCR positiva y, como les decía yo, sigue manteniéndose asintomático. Esta persona, al terminar más o menos los 10 días, ya debería yo darle el alta, aunque no se lo está dando físicamente, pero el trabajador debe reintegrarse. Y aquí es lo que explicaba en un inicio Fabricio, y yo también lo he venido explicando yo, que es lo que aquí es cuando se crean las dudas, las incertidumbres, porque uno dice, a ver, si yo tengo a mi trabajador, tiene una prueba hisopado PCR positiva, o sea, tiene el virus, pero han pasado los días y él no tiene ningún síntoma. Y este trabajador que puede trabajar, ¿verdad? ¿Debería ir a trabajar? La respuesta desde el punto de vista médico es no, porque esta persona, él no se va a poner más grave, pero puede contagiar a todos los compañeros de la empresa, a las personas en general, etc. Entonces esta persona debería aislarse. La respuesta es sí, debería estar aislado por este número de días. Pero sin embargo, esta persona no necesariamente va a tener subsidio. Y esto nos está trayendo muchísimo problema en el campo laboral, porque el subsidio básicamente se lo da por enfermedad, no tanto por estar aislado en tu casa sin ninguna enfermedad, pero entendiéndose que puedes contagiar a otros. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí también este es un tema muy polémico a nivel del ausentismo. Y lo otro que decía Fabricio al inicio, y yo también lo nombré hace un momento, lo cité hace un momento, es que no todos los trabajadores pueden acogerse a la modalidad de teletrabajo. Ya sabemos que incluso por disposiciones del gobierno se han venido actualizando por medio del COE cierto tipo de información en relación a que si es posible las personas se mantengan en teletrabajo, pero como decía Fabricio, hay personal de primera línea que tiene que necesariamente para cumplir sus actividades salir, exponerse, no solamente para contagiarse ellos de la enfermedad, sino también para contagiar a su vez a otras personas, porque ellos pueden ser portadores asintomáticos. Siguiente. Bien, y más o menos esto vendría a ser un resumen, aunque hay muchas otras cosas que se escapan, obviamente, de la incidencia de la COVID como una enfermedad pandémica en el ámbito laboral. Les voy a exponer algunos casos, ¿no? Para nosotros en el Ecuador todo esto inició en el 2020, ¿no? Aunque sabemos que los primeros casos se dieron en China en el año 2019, por eso se llama COVID-19. Pero resultaba ser que como muchos de estos protocolos no estaban muy claros, y en ese tiempo se decía que mientras la persona no dé el hisopado PCR negativo, no se le podía dar el alta médica, tuvimos casos en las empresas en las que yo trabajo, y me imagino que eso le pasó a todos en el Ecuador y en el mundo, donde algunos trabajadores que habían estado enfermos seguían dando reactividad o positivo a la prueba PCR, incluso después, hasta 2 meses después. Imagínense cómo, cómo se hacía con esta gente, o sea, porque básicamente estamos hablando de 2 o 3 meses que no pudieron laborar. Y los certificados médicos obviamente eran de reposo en el sentido cuando estaban enfermos, pero muchas de estas personas ya no estaban enfermas. O sea, me refiero, no tenían fiebre, no tenían tos, no tenían ahogo, ya se habían recuperado de la COVID. Sin embargo, le hacías un hisopado PCR y salía positivo.
no les podían dar el alta médica. Entonces, obviamente, este ausentismo exagerado ha generado una baja productividad a nivel general. O sea, no solamente hablamos de las personas que por cuarentena todos tuvimos que aislarnos, perdón, separarnos. No voy a utilizar la palabra aislamiento porque no, los voy a confundir más. En la cuarentena todos tuvimos que separarnos, meternos en nuestros hogares, etcétera. Y bueno, como ustedes ven, no todos los trabajos se pueden hacer desde el hogar, desde la casa, y obviamente esto también influyó más el ausentismo propiamente dicho por la enfermedad, más el ausentismo que se dio por los cientos o miles de casos de personas que seguían dando positividad en la prueba PCR, y por eso es que se han dado esas modificaciones que ustedes ven, que yo les decía en las diapositivas anteriores, de que hay un número determinado de días y terminado eso, a trabajar. Actualmente el periodo máximo de reposo médico o aislamiento va en un promedio entre 10 a 14 días regularmente si el paciente no se pone grave, obviamente, y no tiene que ser ingresado. Aquí está hablando justamente de este tema, ¿no? De cómo se bajó eso para poderlo, más que todo, regular desde el punto de vista de productividad, entiendo yo. Asimismo, actualmente ya no es un requisito indispensable la prueba hisopado PCR que debe marcar negativa para regresar al puesto de trabajo. Esto ya no es así, por lo menos por medio de las instituciones que rigen la salud en el país. Las personas en aislamiento, como bien lo hemos citado varias veces, que no pueden realizar el teletrabajo, y por lo tanto los empleadores, las personas de recursos humanos nos consultan a los médicos y no sabemos qué decirles porque no sabemos qué hacer con estas personas. O sea, hay personas que han estado meses, es duro decirlo, pero no se han enfermado ni nada, en meses cobrando sueldo sin hacer absolutamente nada en sus casas. El problema generado por las personas asintomáticas y que están libres por la vida, contagiando a otras sin síntomas, y siguen haciendo que la enfermedad se multiplique más y que haya más enfermos y más muertos, etc. Y encima no acatan las órdenes de bioseguridad, se sacan la mascarilla, etc. La escasa disponibilidad cada vez de las pruebas hisopados PCR, que son hasta el momento, siguen manteniéndose. Ya sabemos que se quieren complementar las pruebas de antígeno, pero sigue siendo la prueba para poder confirmar a un paciente con COVID. Y a su vez, como último tópico, la emisión de permisos médicos por COVID sin sueldo, especialmente en los casos de aislamiento, como bien les citaba, que son las personas que por algún motivo hay que aislarlos porque se consideran que pueden estar contagiadas y no tienen ningún síntoma, y obviamente esto no genera subsidio, o sea, no hay pago. Bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Boris, por la amplia explicación que nos has podido hacer, también de una forma muy detallada, que creo que, bueno, esto también como que nos orienta mucho más hacia el contexto en el cual vivimos y también en el cual nosotros como directores de proyectos seguramente nos ha tocado vivir más de una vez, porque durante todo este tema de pandemia, como incluso lo indiqué al inicio, ¿no? Nosotros contamos con un recurso humano y con este recurso humano es que nosotros generalmente, bueno, tenemos un conjunto de actividades que deben ser completadas o deben ser realizadas por este grupo de personas al cual nosotros le hemos en este caso dado cierto tipo de responsabilidad. Y en el momento que ya estas personas no contamos, o sea, no las tenemos dentro de nuestro equipo disponibles, eso obviamente va a incidir de una manera radical respecto al tema justamente de la triple restricción que les estaba indicando al inicio de la proyección. Y por lo cual, en este contexto final, estoy tratando de realizar un conjunto de puntos con los cuales vienen a ser como una especie de recomendación para justamente poder tener o tratar de prever un poco, a pesar de que es un poco, bueno, es bastante complicado manejar proyectos, sobre todo con el tema de la pandemia aún realizando bastante afectación a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, los puntos que he establecido acá, creo que obviamente muchos de ustedes ya los habrán puesto en práctica, quizás otros, algunos de estos puntos les pueda llamar la atención y lo puedan aplicar. Por ejemplo, el tema de cumplir con los protocolos de bioseguridad a cabalidad es algo fundamental, porque tal como lo decía en este caso Boris, muchas personas, a pesar de conocer de que la pandemia como tal continúa,
sigue teniendo muchos millones de casos a nivel mundial, no cumplen con estas normas, ¿no? Que ya en este caso son prácticamente indispensables para poder continuar con la vida, en este caso laboral, bueno, y personal y todo, ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso, ponen en riesgo su propia integridad, la de sus familiares, y en este caso a nivel laboral, la de sus propios compañeros, ¿no? Y si lo enfocamos un poco más hacia el tema de proyectos, incluso ponen en riesgo justamente poder cumplir los objetivos del proyecto, porque ellos, como en este caso, al ser personas y al cumplir actividades fundamentales dentro del desarrollo del proyecto como tal, pues obviamente al no cumplir con este punto tan indispensable, afectan de una manera significativa a poder cumplir justamente con los objetivos trazados, ¿no? Justamente promover el tema del distanciamiento social y el teletrabajo, que es algo también fundamental en este tiempo. Orientándonos ya mucho más hacia el tema de proyectos, es súper importante identificar el ciclo de vida de nuestros proyectos. O sea, obviamente, en entornos muy variables como los que actualmente estamos viviendo, aplica justamente el tema de la agilidad. Los proyectos ágiles, como sabemos, justamente se desarrollan sobre ambientes, en este caso, o entornos que son mucho más variables, justamente orientados hacia el tema de COVID, donde muchas veces tenemos que tomar decisiones, como decir, en cuestión de minutos, porque ciertas tareas, ciertos temas se deben cumplir, porque incluso tenemos ya una agenda como tal y un cronograma que debe ser respetado, ¿no? Realizar una recopilación de información histórica de proyectos similares para obtener las lecciones aprendidas, las famosas lecciones aprendidas. Esto sigue siendo fundamental para todo tipo de proyectos, más aún en el contexto en el cual nos estamos manejando desde hace ya más de un año, ¿no? El tema de la identificación de riesgos como tal, sabemos que es una piedra angular, ¿no? Que incluso a nivel de la planificación, siempre generalmente, bueno, están en una parte inicial, pero sabemos que siempre en este caso los riesgos como tal van a cerrar el tema de la planificación. O sea, a nivel, nosotros podemos hacer toda la planificación en este caso, de las actividades, de costos, etcétera, pero siempre con riesgos como tal, nosotros hacemos como que la brecha final, o podemos en este caso incluso poder reconfigurar otras, en este caso, estructuras importantes del proyecto, o áreas de conocimiento, como también lo manejamos nosotros, ¿no? Entonces, es súper importante el tema de identificar los riesgos, también acorde, en este caso, ligándolo un poco más hacia el tema de las lecciones aprendidas, porque eso justamente va a poder enriquecer mucho más el tema de poder monitorear y controlar de una mejor manera nuestros proyectos. Mantener actualizado el registro de riesgos, que va un poco de la mano, realizar un análisis cualitativo de los riesgos. Creo que esto, de igual manera, la mayoría de nosotros lo aplicamos de una manera como estándar, ¿no? Sin embargo, el tema del análisis cualitativo que hacemos, obviamente quizás ahora incluso nos permite como que orientarnos hasta un poco más hacia el análisis cuantitativo, porque en todo el contexto de la pandemia hemos podido efectivamente determinar muchos riesgos, etcétera, que han aparecido con todo este entorno, pero nos vamos un poco más muchas veces hacia el enfoque cuantitativo, porque acorde a ese análisis inicial cualitativo que hacemos, podemos determinar ya en base a estadísticas, datos más concretos, qué es lo que nos va a permitir a la larga poder justamente tomar un mayor control sobre todo lo que está pasando respecto a las incidencias que podemos tener, por ejemplo, en este caso, sobre el tema del ausentismo como tal, ¿no? Bueno, controlar el tema de los recursos, de igual manera, una forma activa, que es un poco también orientado hacia el tema central de la charla. Determinar correctamente las reservas de contingencia. Esto es un tema que quizás muchas veces cuando estamos realizando una planificación, muchas veces lo dejamos, o sea, no quiero decir como que lo dejamos a un lado, pero no le damos la importancia real que tiene este punto, ¿no? Porque en el caso que nosotros ya estamos realizando, pues en este caso tenemos un presupuesto para poder empezar nuestro proyecto como tal. Estas reservas de contingencia, como sabemos,
van a estar disponibles para justamente tratar de cubrir cualquier tipo de percance que podamos tener, ¿no? Pero es un tema planificado, ¿no? Es un tema que nosotros lo vamos a poder administrar, manejar. Y justamente alineándolo un poco sobre el tema de la charla, que es el tema del ausentismo, por ejemplo, habrá muchos casos en los que por ejemplo, una obra como tal va a utilizar una cuadrilla de personas o de operarios, o en este caso de personas técnicas, para hacer la instalación de algún tipo por ejemplo, de algún recurso como tal. Entonces, siempre es importante tener en cuenta de que como estas personas son personas que van a estar expuestas ante el virus, en este caso de la COVID-19, es probable que puedan, una de estas personas o varias puedan contraer el virus y puedan a su vez, en este caso, contagiar a la mayoría. Y esa cuadrilla como tal, que era la responsable de cumplir esa tarea tan fundamental para el proyecto, simplemente deba ser, en este caso, aislada y deba ser apartada del proyecto incluso de manera definitiva, acorde a que, por ejemplo, si es un proyecto ágil, como sabemos, debemos entregar o debemos realizar entregas parciales, ¿no? Entonces, si digamos que tenemos que entregar en una semana como tal un avance de este proyecto, y ya tenemos en este caso a esta cuadrilla, este grupo de operadores, de personas que tenían que culminar ese proyecto, esa parte fundamental del proyecto, no la tenemos ya por más de una semana como tal. En este caso, orientándonos más hacia proyectos ágiles, ese sprint como tal, ese entregable como tal, simplemente ya no se pudo dar. Entonces, ahí es donde justamente vemos la importancia de tener esa reserva de contingencia para que en caso de tener ese tipo de percances, nosotros como directores de proyectos ya tenemos planificado que pueda pasar algo así. Y ahí es donde podemos contar con esos recursos para poder incluso en este caso, poder realizar otro tipo de contrataciones, de tal manera de nosotros poder mantener la regularidad y la continuidad de la línea, del cronograma y de las entregas, ¿no? De igual manera, contemplar siempre costos de prevención y evaluación, contribuir a la conformación de equipos virtuales, esto cuando obviamente sea posible, ¿no? Y finalmente realizar una estimación de los recursos de las actividades acorde a siempre escenarios no tan optimistas, porque generalmente los escenarios optimistas, como sabemos, pues muy pocas veces se van a cumplir, y sobre todo en base al contexto en el que vivimos de la pandemia, ¿no? Entonces siempre tratar de tener o tratar de hacer una planificación en base a escenarios más probables, pero también siempre tomando en cuenta el tema de un escenario un poco más pesimista, ¿no? Que obviamente es lo que muchos de nosotros como directores de proyectos nos ha tocado tener que solucionar, que resolver. Y si nosotros, bueno, obviamente no nos hemos preparado para tener un escenario de esta magnitud, pues los objetivos del proyecto como tal, lo vuelvo a decir, no se van a cumplir y el proyecto no va a ser exitoso. Bien, eso sería todo. Vamos a tener un lapso de pronto unos 10 o 15, o creo que 10 minutos para hacer, si tienen de pronto alguna inquietud, para sobre todo le puedan compartir al doctor Boris Hidrobo y de igual manera les pueda contestar, ¿no? Sí, Fabricio, hay una pregunta en el chat. No sé si la puedes leer. Claro. O de pronto, Paul, si tú la puedes leer, sí, mejor. Ya, dice Claudia Villamar, dice, usted, al doctor, le está haciendo la pregunta al doctor, dice, ¿usted cree que los familiares deberían tener el permiso de ausentismo para atender a sus familiares con COVID? Si el familiar debería tener permiso de ausentismo para... Sí. O sea, entiendo yo si es una persona... A ver, no sé si estoy entendiendo bien el contexto de la pregunta. Digamos que tengo yo un familiar que está grave. Así Sí, debería ser, que no puede ya valerse por sí mismo y por lo tanto yo soy el responsable de cuidarlo. Pero más bien eso pasa, ahí yo más bien lo voy a poner en el... Si es así la pregunta, ¿no? Si es que fuera así, no sé si la estoy interpretando bien. Es tal cual como una enfermedad general o común la COVID. O sea, siempre ha ocurrido que hemos tenido un paciente, un familiar que se me ponga grave por
apendicitis, etcétera, y bueno, yo tengo que cuidarlo. Ahí yo más bien solicitaría un permiso a recursos humanos para poder cuidar a mi familiar. Ahora, si lo veo desde el contexto de que yo puedo estar probablemente contagiado, más que dar un aislamiento, lo correcto sería, el paciente, la persona sería sospechosa epidemiológicamente hablando, porque vive o convive con una persona que tiene diagnóstico confirmado de COVID. Y ya entraríamos en el campo de lo que yo indiqué en su momento, de lo que hay que hacer con un paciente sospechoso. Hacerle control, seguimiento, prueba de confirmación, justamente, valga la redundancia, para confirmar o descartar si el paciente, la persona, en este caso el familiar, tiene el virus, independientemente de que haga o no la COVID, o sea, la enfermedad. No sé si por ahí más o menos logré responder la pregunta, y si no es así, me indican para aclarar mejor. Sí, buenas noches, soy Claudia Villamar. Hola. Justamente enfocó los dos lados de la pregunta, ¿no? Uno por el tema de que sí, o sea, uno no puede vivir, y lo digo porque lo he vivido, Correcto. ¿sí? Mis padres viven en sus casas, yo vivo en mi casa, pero mis padres están solos, entonces enfermaron de gravedad y nos tuvimos que exponer, y a veces entre Correcto. los hermanos incluso teníamos que turnarnos para ir a la clínica. Entonces, la primera es que la empresa entienda, se ponga en ese rol humano de sí, sabes que tengo una calamidad doméstica y efectivamente lo manejamos como permiso, pero esta enfermedad no mide tiempo, entonces a veces puede ser más de 20 días, que fue lo que pasa con las personas incluso que están intubadas, ¿ya? Y por otro lado, justamente el tema de que como uno está saliendo a las clínicas, o Se se está expone. exponiendo, Correcto. ya entonces es ese riesgo también, ¿verdad? De que uno pueda estarse contagiando, y mentalmente eso incluso afecta, porque puede ser que uno no se contagie, que fue mi caso, pero yo tenía síntomas, todos los síntomas habidos y por haber, Correcto. pero era netamente por un estrés emocional, ¿no? Pero igual el riesgo del contagio está, ¿verdad? Porque uno sale a buscar oxígeno, a buscar medicina y está en contacto con todas estas personas que están en esta línea de contagio, ¿no? Entonces, justamente O por sea, ahí también. a mí me parece perfecto, más que todo la experiencia que nos estás narrando, ¿no? Porque es algo real, es una experiencia, ¿no?, de lo que te tocó vivir. Y ahí tocaste varias cosas. Uno es el ámbito netamente de si yo como familiar tengo que solicitar tal vez que me evalúen médicamente también, porque puedo ser un paciente sospechoso, lo que yo indicaba en una parte. Ya te digo, nosotros, por lo menos me tomo el nombre así en plural de nosotros en las compañías en las que yo trabajo, siempre estamos al tanto, obviamente, de nuestro trabajador, pero siempre hacemos consultas con respecto a los familiares que conviven con él, porque él nos puede decir, yo me siento bien, si le hacemos una encuesta, una consulta médica o algún tipo de monitoreo diario para saber si él está apto o no, como decía Fabricio, para ir a trabajar. Especialmente si hablamos de personas que tienen que ir a trabajar, o por ejemplo una obra, o sea, no pueden teletrabajar. Pero que resulta que la mamá, el hermano, la esposa, tiene COVID. Automáticamente esa persona es sospechosa y debería estar aislada, por lo menos por unos días, hasta que se pueda realizar una prueba, tome las medidas pertinentes dentro de su hogar. Me refiero a las medidas biológicas de control biológico, para que no se contagie si es que ya no se ha contagiado. Y ya la parte de sensibilidad, también que se involucra recursos humanos, especialmente trabajo social, para cuando la persona, el familiar, no está contagiado, por ejemplo, se hace pruebas y todo y se determina que no está contagiado, como tal vez resultó en su caso, amiga, pero igual usted generó síntomas, porque yo les voy a decir algo, y no sé si nos ha pasado a todos aquí. Por una vez que nos enteramos de que una persona, digamos, yo el fin de semana fui a andar en bicicleta, vamos a poner un ejemplo. Me pongo mis máscaras, todas las bufandas, todo lo que yo uso para protegerme de la COVID. Sin embargo, tuve un contacto mínimo con otra persona que también se estaba cuidando. Él estaba bien, aparentemente, pero resulta que hoy me entero que él está grave y que tiene COVID. Automáticamente, todos
que hemos vivido esa situación, ya sentimos que tenemos fiebre, me pica la garganta, ya me arde la garganta, resulta que me duele la cabeza y básicamente siento que comienzo a pensar que me voy a morir. No sé si solo es a mí que me ha pasado y que me han contado el 99% de los pacientes o personas que solicitan mi consulta, o si es algo general. ¿Por qué? Porque como usted bien dice, y es algo que tal vez no lo hemos contemplado en esta charla, es el ausentismo también que se ha generado por el impacto psicosocial de la pandemia, que va no solamente desde las personas que ya no pueden salir de la casa, que no pueden tener contacto social. Recuerden que cuando hablamos de salud, no solamente hablamos de ausencia de enfermedad. Cuando hablamos de salud, hablamos de una biodiversidad de cosas que tienen que estar correctamente integradas, dentro de las cuales un esencial es tener contacto social. O sea, si yo soy una persona ermitaña, que no tengo contacto social alguno, no tengo salud en el concepto global, en la composición global de lo que significa salud. Y eso es algo casi obligatorio en estos tiempos. Distánciese, no hable, casi que no tenga amigos, etc. Entonces ya desde ahí hay una repercusión psicosocial y puede llegar incluso al tema de, hemos tenido cientos de casos, yo no soy el especialista para hablar del tema, pero sabemos como médicos ocupacionales de cientos de casos de personas que han tenido ausentismo por depresión, por cuadros de ansiedad, que igual están generando ausentismo, que son personas que no estrictamente, si les haces una prueba PCR de confirmación, tienen COVID, pero esta depresión, esta ansiedad y este ausentismo se debe a que o algo relacionado con la COVID mismo, con la pandemia, han perdido a su pareja, ya no pueden ver a la pareja, o se les ha muerto un familiar. Piensen en las personas que se les exige que sigan trabajando como si nada, porque no tienen COVID, pero resulta que la esposa, que la mamá, que el papá falleció de COVID. Entonces, aquí es donde me parece excelente su aportación, amiga, porque esto también genera ausentismo y esto también genera preocupación y debería contemplarse mucho más a nivel general en las compañías, en las empresas. Bien, listo. Muchas gracias, doctor. Si hay alguna otra pregunta, también aceptamos preguntas por Facebook Live, por escrito, hablado. Listo, entonces no hay más preguntas. Agradecemos a todos su presencia. Ahí están los datos del doctor. Agradecemos también al doctor Boris Hidrobo, a Fabricio Hidrobo, por su colaboración en esta charla. Esta sí está siendo grabada y muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Pedimos una